Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. La bisagra. Al promediar la semana, un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, noches, 23 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a una nueva edición de La Bisagra en este jueves 24 de agosto con 13 grados 7 décimas de temperatura. A ver, no tuvimos que esperar a que se produjesen los acontecimientos que la justicia tendrá que dilucidar muy precisamente su origen para ir advirtiendo a lo largo de las últimas semanas. O sea, ustedes, algunos de ustedes, si nos siguen puntillosamente, pacientemente, habrán oído en nuestros titulares, en nuestra apertura, que no pretende ser un editorial, la palabra anomia y la palabra disolución, antes que esta palabra tuviese un uso político para meter miedo, porque ya se estaban dando estos síntomas. Teníamos, no solamente en Rosario, Gran Buenos Aires también, lo veíamos, un delito, muchas veces con la muerte de algún ciudadano, casi a diario. También hemos dicho, porque no vamos a cargar las tintas en un solo periodo, sino porque es más amplio esto tiene muchos antecedentes, que también había que por lo menos analizar en su conjunto estos 30 últimos años, estas 3 últimas décadas, para ver cómo se había fracturado la sociedad. Yo creo que si no se hace un análisis de fondo, cualquier medida coyuntural, económica, devaluación, no devaluación, acuerdo con el Fondo Monetario, que de acuerdo a lo que después vamos a ver, el ministro de Economía Massa, de pero Macri pasó pero el fondo ahora, en definitiva, insisto, si no nos dedicamos a ver cuál es el daño estructural que se le ha hecho a la sociedad, que se ha fracturado, que se la ha enfrentado, uno no sabe con qué fin. Puede ser un principio ideológico, muy básico, superado incluso con la caída del muro, pero bueno, a lo mejor los proletarios contra los burgueses, ¿esto se quiere reeditar? No sé si esa es la intención, pero en definitiva, en parte se está logrando. 26 minutos, nos acompañan. Presenta Comienzo Espacio Publicitario. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podestá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Política. Muy bien, 27 minutos en la República Argentina, 13 grados 2 décimas, la temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, acá estamos. Bueno, Carlos, no sé si estabas escuchando alguna de mis consideraciones, que en más de una oportunidad las hemos hecho, pero en definitiva, para que el árbol no deje ver, no nos impida ver el bosque, evidentemente acá se está consagrando algo mucho más que una coyuntura política, una elección. Algo está pasando muy profundo y lamentable en la sociedad. Carlos. Sí, yo te diría, mira, el último proceso electoral, el 13 de agosto, que fueron las internas abiertas y simultáneas pasos, yo te diría que hubo dos ganadores. En votos ganó Javier Milei con el 30% de los votos, pero fundamentalmente me parece que el gran ganador es la incertidumbre. Ajá. Digamos, hoy creo que estamos en una etapa de una incertidumbre muy fuerte y con mucha confusión, donde tenés las coaliciones que vinieron dominando el escenario político de los últimos 15 años, te diré, que están en situaciones realmente muy difíciles y donde van a tener que trabajar mucho, específicamente el gobierno nacional, o el oficialismo nacional, ya que su candidato tiene su principal enemigo, que es la microeconomía, es la economía del día a día, y que indudablemente en esa economía del día a día viene perdiendo, yo te diría, no por puntos, sino ya por nocaut. Y me parece que ahí es donde se está entrando en un escenario en el cual el ismo que dominó al peronismo en los últimos 20 años tiene demasiado olor a cala y no tiene olor a rosas. Entonces, al tener tanto olor a cala, está generando toda esta situación en el cual ves un peronismo que hace la peor elección de su vida, en su vida pública de allá por el año 1946 hacia adelante, sale tercero y que tiene poco para darle a la sociedad para poder revertir esa situación. Y lo que es más grave aún, Javier Milei logra arrebatar en sectores históricamente peronistas, fundamentalmente del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires o en zona sur de la capital federal, penetra muy fuertemente y logra obtener el voto histórico. ¿Por qué? Porque la ruptura es tan fuerte con la estructura política que el peronismo y el radicalismo también, como partidos populares, pierden algo de su esencia que fue histórica, que es la mística o la épica. Hoy tenés un justicialismo sin ningún tipo de mística, un justicialismo donde le está costando mucho salir a buscar, o como dicen ellos, a militar el voto. Digamos, está totalmente roto eso, y entonces estamos pasando por una situación en 40 años de democracia totalmente nueva. Está quedando atrás todo un ciclo político, fundamentalmente post-2001, y la incertidumbre que se está dando es que todavía no sabemos cómo evoluciona todo esto, porque tenés hoy
el candidato con más cantidad de votos, con la posibilidad de seguir creciendo, pero sin estructura política alguna. Ajá. Digamos, entonces lo difícil de esto es, ¿está en condiciones Javier Milei, con muchas posibilidades de ser presidente de la República, de poder generar la gobernabilidad para poder, digamos, llevar adelante lo que él está proponiendo? Vos fíjate que él está planteando a contrario censo de lo que decía Carlos Menem. Carlos Menem dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban. Ujú. Él dice, yo voy a hacer un ajuste más duro del que propone el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Él gana una provincia como Tierra del Fuego diciendo, voy a eliminar los subsidios. Y gana Tierra del Fuego. Digo, no está mintiendo, no está diciendo una cosa y para hacer otra. Digo, en ese escenario hay el grado de ruptura absoluta que hoy tiene la dirigencia política con la sociedad. Y una Patricia Bullrich que tiene que empezar a encontrar su lugar, tiene que empezar a amalgamar todo lo que es esa oposición, esa coalición opositora, digamos, con un competidor adentro que se llama Mauricio Macri. ¿Está en condiciones Patricia Bullrich de poder superar a Mauricio Macri y ser hoy la contenedora de toda una oposición que hasta hace 100 días atrás parecía que estaba en condiciones claras de ganar en primera vuelta la coalición Juntos por el Cambio? Bueno, este grado de incertidumbre es lo que se está reflejando hoy y que lamentablemente se está materializando en situaciones muy tristes que estamos viviendo en distintos puntos del país, pero específicamente en el conurbano bonaerense, donde encontrás grupos de argentinos totalmente a la deriva, sin ningún tipo de contención, la política totalmente desaparecida, el Estado totalmente desaparecido, y donde estás viendo situaciones de saqueo permanentes, digamos, por horgas, ya te diría, porque es un lumpenaje importante el que se está produciendo, sin ningún tipo de control, y donde la sociedad está totalmente desprotegida. Vos sabés que ayer yo veía, a mí me quedó una foto, Kicillof hablando atrás con Bernie. La cara de Kicillof era preguntarnos, como preguntándose, ¿por qué a nosotros? Porque claro, en alguna medida, justamente ellos, no sé Kicillof porque tiene origen marxista, pero él se dice que es peronista, pero hablemos, fue electo y llevado a la gobernación por el peronismo. Claro, obviamente que si nos remitimos al 89 y 2001, estaban justamente de los que organizaban este tipo de acciones. Daba la sensación esa, simplemente te hago este recuadro, este comentario, porque yo veía esa foto, la cara que ponía Kicillof como preguntándonos por qué nos hacen esto a nosotros, ¿no es cierto? Pero muy acertado lo tuyo. O sea, en definitiva, la incertidumbre, entre otras cosas, también no solamente es puertas afuera, vino una ayudita de todos modos por parte del fondo. Evidentemente el fondo no quiere repetir el error que ya cometió con De la Rúa cuando le negó un desembolso de 1.500 millones de dólares. Evidentemente es eso, ¿no es cierto? Exactamente es eso. Ahora internamente la gente ve que no hay autoridad. Esto la autoridad está diluida. Pero totalmente, tenés un gobierno desaparecido. O sea, un presidente que prácticamente hace una cadena nacional hoy, planteando que Argentina va a entrar al BRICS. Digamos, que tiene que ser eso una política de Estado. Él con un gobierno que termina en 3 meses, 4 meses, sin ningún tipo de diálogo con los opositores, a efectos de poder consensuar si conviene o no conviene, o que pase por el Congreso. Él lo da como hecho algo
en el cual automáticamente generó el rechazo lógico de los candidatos a presidente de la República de las oposiciones, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei. Patricia Bullrich toma la agenda del día en su primer discurso en el Consejo de las Américas y hace el planteo que tiene que hacer. Digo, ahí te das cuenta, digamos, tratar de generar algún tipo de participación de un presidente y una vicepresidenta que directamente dieron un paso al costado, y lo que es peor aún, hacer un presidente diciendo, como yo no soy candidato, no hablo. Ajá. Digo, me parece que lo que uno está viendo es relevo de pruebas, ahí lo estás viendo, o sea, me parece que este es el meollo de lo que está pasando hoy, y la incertidumbre que genera la posibilidad de un candidato sin ningún tipo de estructura política, en minorías en ambas cámaras. Entonces por eso hablo de incertidumbre. Lo difícil, teniendo ya antecedentes como lo que pasó en Perú con Castillo, o lo que pasó en Ecuador, que tuvieron que adelantar elecciones con Guillermo Lasso, en el cual tenía minorías en las cámaras, tanto en Perú y que generaron una situación de gravedad institucional en que ambos presidentes no terminaron mandato. O sea que además falta mucho para el 22, ¿no? O sea, la verdad que falta mucho para el 22. Es demasiado lo que falta para el 22 de octubre. Solo veamos si esto se puede desactivar de alguna forma en los próximos días con algunos anuncios que hoy ha confirmado Massa de su regreso a los Estados Unidos, a la salida de su disertación en el Council of America. Es un interrogante. Yo creo que, Mario, a mí me parece que lo de Massa lo pone en clave electoral, y en clave electoral es tratar de restaurar alguna especie de plan platita, claro, donde va a haber bonos a los jubilados, digamos, adelanto o bonos a trabajadores, sí, digamos, pero en el fondo las medidas de fondo no va a ser lo que pasó en el último año, tratar de llegar de la forma más competitiva a la elección con un candidato oficialista que el problema central que tiene es la microeconomía, es decir, la economía del día a día, que cada vez se le hace más adversa y más difícil a la sociedad. Llegar a fin de mes cada vez es más difícil. Para cerrar te hago esto, ¿vos ves la posibilidad de que si la crisis se agudiza, se adelanten los tiempos? ¿Se puede hacer eso? Yo te diría que hoy en este momento no lo estoy viendo, pero yo no lo descartaría. Estamos haciendo adelantar elecciones y adelantar entrega del mando, sí, las dos cosas. Pero que la situación se ha puesto muy delicada. Fíjate lo que está pasando en muchos lugares del país, lo que pasó hoy en La Plata, lo que viene pasando en el conurbano día a día o noche a noche. En Carlos Paz también. En Carlos Paz, sobre el fin de semana fue en Río Cuarto, Córdoba, sí, y en Mendoza, en las dos ciudades más populosas del Gran Mendoza, que son Las Heras y Guaymallén. Guaymallén es cuantitativamente la más numerosa, y Las Heras, para tu audiencia, es lo más parecido en Mendoza, en el Gran Mendoza, lo que puede ser La Matanza, sí, a pesar de que tiene sectores en el cual ha crecido mucho porque hay mucho barrio cerrado, privado, pero también tiene zonas, digamos, de trabajadores y zonas muy 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 duras en Las Heras. Y bueno, y esto está pasando, y lo terrible de esto, al menos lo que yo veo en provincia de Buenos Aires, a diferencia de otros momentos críticos de la Argentina, yo veo mucho lumpenaje. Sí. Sí. Mucha marginalidad. Exactamente, ¿viste? O sea, ¿y sabes con qué lo asocio esto? Con el intento de magnicidio a Cristina Fernández, claro, donde en definitiva eran lumpenes terroristas, por más que quisieron buscar quién estaba detrás, pero eran lumpenes, nada más que en este caso tratando de hacer un acto terrible. Inorgánicos. Pero inorgánicos y desmadrados. Que eso es grave. Lo grave es eso, pero ahí también ves el fracaso
y el por qué estamos, porque es la ruptura absoluta de todo el sistema educativo. Claro. Carlos. Y lo difícil que es prever e imaginar futuro. Bueno, por eso te hablo de la incertidumbre que para mí fue el gran ganador de las elecciones del 13 de agosto. Y tu gran título. Carlos, gracias por estos minutos. Te agradecemos mucho, como de costumbre, que nos hayas acompañado. Abrazo grande, Mario. Un gran abrazo. Ahí estaba Carlos Germano, analista político. Vamos a hacer un impasse ahora, porque, bueno, es habitual nosotros que nos ocupamos de las colectividades, en particular de una. Por eso vamos a este próximo contacto. Dale nomás. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad. Muy bien, 22 minutos, 13 grados 2 décimas en la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta niña tiene la deferencia de atendernos Jelena Nadinic, miembro del Consejo de Gobierno de la República de Croacia para los croatas fuera de Croacia y miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentino-Croata de la Industria y Comercio y de la Asociación Yadram y fundadora de la Red de Mujeres Croatas de Latinoamérica, Croactivas. Jelena, Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, contigo hemos hablado en infinidad de oportunidades, en particular a lo largo de los meses y años que se fue desarrollando el censo, ¿no es cierto? Que si querés hacer alguna referencia puedes hacerla, pero me llamó la atención este último título que de los tantos que tenés, que es Croactivas. ¿De qué se trata esto? Arranquemos por ahí, ¿te parece? Sí, me parece bárbaro, mira, realmente, bueno, un poco también para refrescar nuestra mente con temas que realmente son importantes para nuestro espíritu, ¿no es cierto? Bueno, la misión que nos hemos propuesto con Croactivas ha sido justamente crear una red de mujeres croatas y descendientes de croatas, pero de habla hispana y portuguesa, para promover esto, la unión, el fortalecimiento, colaborar e intercambiar experiencias con la comunidad croata de la región y también con la comunidad croata global, más que nada para apoyar el desarrollo individual y también colectivo, y también enfocados en la trascendencia a futuras generaciones. O sea, la particularidad que tiene Sudamérica con respecto a otros países donde hay una fuerte inmigración croata es que justamente por el censo lo hemos visto, que las más grandes oleadas migratorias han ocurrido durante el fin de el siglo XIX y comienzos del XX y entre guerras. Entonces la mayoría de las personas de descendencia croata y que hoy se identifican como croatas y lo pueden hacer porque hace 30 y algo de años que Croacia existe como tal, buscan eso, identidad, ¿no es cierto? Pero no hablan croata, entonces han perdido esa identidad y nosotros les proponemos justamente un lugar donde puedan conversar justamente estas mujeres que han sido, que son líderes, que son de alguna manera son líderes en ya sea profesionalmente, ya sea en las asociaciones, para que puedan comunicarse entre ellas y conversar y tener un espacio común que han perdido justamente por esta lejanía, ¿no? De haber tenido a su ancestro tan lejano, pero ¿Cómo se instrumenta eso, Jelena? Mira, lo que estamos haciendo hasta el momento, mira, ya tenemos más de 600 mujeres que han estado, que están conectadas entre todas. Todo esto ha ocurrido en 8 meses. Y en estos meses lo que hemos hecho es hacer diferentes eventos online, justamente para que puedan participar todas y que tengamos también en este evento siempre nos traemos a alguna persona que bueno, periodistas, escritores, científicos, emprendedoras, o sea, de esos ámbitos,
y además justamente también de lo que hemos hablado de lo que sería el retorno a Croacia, que es otro tema también que lleva mucho interés, sobre todo digamos a los croatas de Sudamérica. Y esto fue online, pero ahora estamos preparando nuestro primer evento, que va a ser presencial, en Buenos Aires, en noviembre, a fines de noviembre. Y ahí esperamos realmente la participación de muchas mujeres que vienen de Croacia, que vienen de Norteamérica en general, de Australia, de Europa, y vamos a hacer un hermoso evento para que nos conozcamos entre la mayoría que puedan asistir. Esto va a estar conectado en realidad con otro evento que va a ser en Montevideo, que va a ser el encuentro, que es el 7º encuentro de la diáspora croata de Sudamérica. Ajá. Entonces, o sea, aprovechando ese caudal de personas que ya van a venir para ese evento, a los 2 días es en Buenos Aires. ¿Qué fecha es lo de Montevideo y lo de acá? Lo de Montevideo empieza el 23 de noviembre hasta el 26 de noviembre, y acá es el 28 y el 29 de noviembre. Bien. Así que, en el entretanto, sí. Elena, quienes nos están escuchando en este momento, el programa está saliendo en vivo al aire, pero también en diferido, va a ser difundido por las redes y también por grupos que también conforman quienes son descendientes de croatas. ¿Cómo se pueden poner en contacto para incorporarse a este grupo de Croactivas? Para Croactivas es muy fácil, es llenando un formulario, comunicándose con croactivas@gmail.com o a través de nuestras redes, que son muy activas, ¿sí? Así ya sacamos nuestro primer comunicado como para que reserven la fecha del 28 y 29 de noviembre, que ya esperemos que estemos todos más calmados y que podamos disfrutar de esta de estar unidos, que es lo más importante. ¿Tiene lugar designado ya? La verdad es que es la parte que nos está costando, pero sí, la mayoría del evento va a ser realizado en el hogar croata. Ajá, bien, bueno, porque ahí yo recuerdo que la última vez que nos encontramos, no sé si fue el año pasado, creo, fue un aniversario de la independencia que se hizo en la Usina del Arte, ¿no? Sí, eso se hizo en la Usina del Arte, eso fue organizado por la Embajada, sí, ese evento, pero en realidad, esperamos que, puede ser, llegar a ser la Usina del Arte también. O sea, nosotros vamos a tener un acto inaugural en lugar a designar, sí, que todavía lo estoy conversando y está bastante difícil, ¿vieron la situación? Y sí, me imagino, ¿no? Porque hay cosas... Nadie pasa presupuesto. Claro, hay costos que se disparan o que son muy... Estábamos hablando recién de incertidumbre, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, estamos trabajando, que es lo más importante, y no perder las esperanzas de que todo se va a solucionar y no dejar de trabajar, que es lo más importante, me parece que tenemos que mantener los argentinos. Y además, como es viene gente de todo el mundo, realmente creo que es muy importante que nos esmeremos en mostrar una linda Argentina, en este caso un lindo Buenos Aires. Y Elena, como dice la chique, el público se renueva, ¿no es cierto? Sí, y exacto. Nosotros hemos, insisto, como decía al principio, tenido comunicación asidua durante todo el devenir incluso, con los testimonios de quienes hacían convocatorias, como algunos famosos como Sandra Mianovich. Sí. Yo la he convocado a ella también, por supuesto. Muy bien, bueno. Esperemos que responda. Lo voy a decir también en primera persona, porque de alguna forma me comprende la general de la ley. ¿Cuántos somos en la Argentina? Bueno, es una buena pregunta, porque justamente yo estuve el mes pasado, he vuelto de Croacia, y el interés por saber cuántos croatas somos, digamos como que a ver, los croatas que se sientan croatas, ese es el punto importante.
Y entonces el interés mayor del gobierno croata es en fortalecer las instituciones croatas. Y yo he estado en estas reuniones del Consejo de Gobierno, al cual asisto anualmente, y esa fue la propuesta, realmente reforzar eso más que saber qué cantidad, porque sinceramente calculamos que es más de 500.000 que hay acá en Argentina. Sin embargo, en el censo, se anotan en forma, se registran, ¿sí? El censo croata se puede anotar, está la página web, pueden fijarse ahí realmente y anotarse el que lo desee, pero sinceramente a nosotros nos hace falta esa devolución, porque por ejemplo en este caso hemos visualizado la gran cantidad de personas que son empresarios croatas, sí, generalmente emprendedores, y también el nivel de formación de estas de las personas, que es, digamos, es mayor que la media, y a su vez también otra cosa que hemos visualizado es que tienen más hijos que la media, con lo cual hay varios datos que nos ayudan mucho a saber... en definitiva, un poco es también, de alguna forma, rescatar la identidad, ¿no? Es lo más importante, porque nosotros, hemos estado bastante desdibujados en ese aspecto, como croatas, por formar parte del Imperio Austrohúngaro, Yugoslavia, etcétera, y ahora es como que nos podemos permitir, yo he estado con su sobrino también, porque estuve en los Juegos Mundiales croatas. Él participó de los Juegos Mundiales croatas, que es otro incentivo que para los jóvenes, para que no se olviden de eso, porque en realidad lo llevan en la sangre, y bueno, la sangre no es agua, como se dice, y siempre de alguna manera se va a reflejar en nuestros actos, en nuestras elecciones, etcétera. Bueno, para cerrar de vuelta, volvemos al principio, recordemos cómo se pueden comunicar para Croactivas. ¿Cuál es el sitio? ¿Dónde? El sitio está en preparación, que creo que esta semana ya va a salir. Pero hay un correo. Pero si no, el correo es croactivas@gmail.com. Y también para el censo, también censo croata, lo pueden buscar en internet. Tenemos página ahí, así que también pueden ver los próximos eventos que va a haber, que vamos a tener espectáculos muy interesantes en octubre, en noviembre, y así que bueno, espero que nos llames antes para que te contemos. Pero de luego, obviamente. Y Elena, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos siempre por apoyarnos. No, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Ahí estaba la doctora Jelena Nadić, miembro del Consejo de Gobierno de la República de Croacia para los croatos fuera de Croacia y miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentino-Croata de Industria y Comercio y de la Asociación YADAM, fundadora de la Red de Mujeres Croatas de Latinoamérica, Croactivas. 20:35 minutos. Pausa. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich.
26º año de producciones radiales independientes. Economía. Muy bien, 36 minutos. Esta línea tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinoy saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, yo como disparador le diría que recién nos decía Carlos Germano, analista político, que este triple empate que se ha dado, prácticamente una suerte de triple empate, Massa, Milei, o Milei quizás en las encuestas un poco picando la cabeza, y Bullrich, lo que ha generado, me decía Germano, como gran título, es incertidumbre. Y además a esto se suma, lo decía yo en la apertura, lo acaba de decir en la conferencia que acaba de brindar, vamos a poner algunas imágenes del exterior, porque no se podía entrar con cámaras al interior del salón auditorio de la Cámara Argentina de Comercio, donde disertó el ministro de Economía y candidato. Ahí están las imágenes en pantalla de la Cámara Argentina de Comercio y la espera que estaban los colegas afuera del lado del auditorio, que es la entrada por Mitre. Ahí decía, yo decía un poco, después de escucharlo, ahora Massa no dice no solamente pero Macri, sino también pero el fondo, que nos obligó a devaluar el 20%. No sé, con estos elementos, ¿lo escucha usted? Mire, en realidad lo que el ministro plantea como una devaluación, y hubo ahí claramente una falla de comunicación el día siguiente de las PASO, él fue como que trajo toda la devaluación que él pensaba, o que los mercados pensaban que iba a producirse a lo largo de lo que quedaba de agosto, durante todo septiembre y hasta el 20 de octubre, las trajo a ese día, el día C, al 14 de agosto. Ajá. Fue como yo lo interpreto como una especie de, para que la gente lo entienda, de generalización del plan soja, digamos, para todas las exportaciones urbi et orbi, y también para frenar las importaciones. En eso, obviamente, tiene la forma de una devaluación, pero uno mira y esa fue una de las fallas comunicacionales. Yo me enteré por hay un colega que me mandó una captura de pantalla. Mira, el dólar 3.50. Bueno, y al día siguiente la pregunta es, ¿y esto cómo sigue? Claro. Usted anuncia un régimen cambiario, y, bueno, la gente la primera reacción es que no sabía cómo seguía. Por eso usted tuvo los primeros 48 horas una locura de los precios, porque nadie sabía dónde estaba parado. Luego dice, no, y ahí lo dejo estable primero parecía que era hasta las elecciones, ahora parece que es hasta mediados de noviembre. ¿Y eso cuál es el objetivo? Acelerar la liquidación de dólares. Ajá. O sea, pese a lo que dijo, porque obviamente que yo dije alguna vez, no sé si usted me escuchó, que para mí, se lo dije a López Murphy también en la rural, para mí Massa es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, o sea que en realidad dice una cosa para la tribuna, lo culpa a Macri, al fondo, la evaluación, pero por otro lado devalúa, que es una señal para el fondo, porque es lo que le está pidiendo el fondo, en definitiva. El fondo le estaba pidiendo otra cosa. El fondo le estaba diciendo, vos tenés un problema de atraso del tipo de cambio real, claro, del 22-25%, y en algún momento tenés que hacer esa corrección. Claro. Como él estaba falto de reserva, con el público conocimiento, quiso lograr esto, que de alguna manera ha logrado. Fíjese que usted tiene, en agosto tiene alrededor de 1.200, va a terminar el mes con 1.500 millones de dólares de compras del Banco Central, que le da un poquitito de aire. Ahora, en todo el enjuague le echa la culpa al fondo, que le estaba diciendo eso, y sí, el fondo le estaba diciendo que había deslizamientos, que porque no se conoce todavía la carta de intención, tenemos el press release, que había incumplimientos, que había un
una reaceleración de la alta inflación. Habíamos recaído en alta inflación, había riesgo de balanza de pagos y de presiones de balanza de pagos, pero no estaba diciendo andar y devaluar mañana, ¿no? Y por eso es llamativo, yo creo que es un poco la venta del producto de una épica. Fíjese que arranca, en algún momento el ministro ha dicho que el fondo le pidió una devaluación del 100%. Sí. Y después del 60, digo. Primero Y del 100, después del 60. No pasa por ahí la cosa. Sí pasa por una recuperación del tipo de cambio real, como la que les acabo de mencionar, que va a exigir una devaluación nominal de X, que seguramente ya le va a caer a la próxima administración. Pero lo peor es que esto agrega no la palabra incertidumbre, agrega incertidumbre a la gente y digamos complica todavía más los costos de la medida. Sí, además de desconocer un tema que es el psicológico, el de expectativas, que ya sabemos cómo funciona en la Argentina. Hay una devaluación y se remarcan todos los precios en igual proporción, aun cuando por ahí hay productos que a lo mejor el costo de lo importado es por ser mínimo, máximo, ¿no? Pero igual, metémosle 20, meterle 22 por las dudas. La cuestión comunicacional falló, y eso que el equipo económico tiene 2 o 3 espadas bastante bien preparadas para la cuestión comunicacional. Ya que estamos, voy a hacer nombres, estoy pensando en Marco Labaña, el director del INDEC, el viceministro de Economía, claro, que podrían haber perfectamente hecho la parte didáctica de esta medida, que hay que hacerlo. Yo me acuerdo, estaba acordándome cuando se lanzó allá en otros tiempos el plan austral, usted debe recordar. Sí, señor. Que se lanzó, pero tuvieron todo un fin de semana Adolfo Canitró, viceministro de Economía, y Machinea, subsecretario de Economía en esa época, explicando lo que se trataba la medida. Había que salir a los medios. ¿Sabe por qué me consta, Eugenio? Porque una de esas noches, o el día anterior, creo que fue el día anterior, tuve oportunidad, entre otros, de conversar con uno de los que había participado, que era el doctor Raúl Cuello. ¿Usted recuerda del doctor Raúl Cuello? Sí, ¿no? Claro. Bueno, sí, claro. Yo obviamente en ese momento estaba acreditado en el Ministerio de Economía, y obviamente por mis contactos con todos los economistas que uno tenía contacto, fui armando más o menos de cómo venía el paquete, aun cuando se había lanzado, a punto tal que usted sabe que en Radio Rivadavia, estaba yo en ese momento, la oral deportiva era sagrada, ¿no es cierto? Y no obstante, cuando le anticipé a través del jefe de turno del noticiero a Muñoz que tenía el contenido de lo que se iba a anunciar, me dio 15 minutos, me dejó hablar Muñoz, que era una cosa insólita. Pero sí, evidentemente, como usted dice, lo explicó a los economistas, después se lo explicaron al público, fue otra cosa, ¿no es cierto? Acá la comunicación a través de, digamos, el comunicado de prensa es muy leve. Y volviendo al fondo, estos 7.500 millones ya se fumaron, o sea, fueron todos pase contable. El fondo le dio la plata y con eso directamente le pagamos a Qatar, a China, a no sé quién más, pero la verdad que son como decíamos antiguamente, son cables, ¿no es cierto? La posición de reservas va a subir porque va a recibir la plata que de los desembolsos de septiembre y octubre, o de octubre y noviembre. Ajá. Pero está afectada a esos pagos, perdón. Claro, obvio. Claro. O sea, en definitiva, o sea, lo que me está diciendo usted, eso está cubierto, y a lo que se juega Massa con esta devaluación es que se incrementen las liquidaciones y eso le engrose de alguna forma los recursos genuinos. Exactamente, y de paso algo de plata de retenciones para cubrir el agujero fiscal. Claro. Ahora, de la inflación hablamos en otro momento, porque en definitiva esto ha exacerbado los precios. Yo le diría que tenemos, en el mejor de los casos, una inflación promedio del 12%
mensual, de acá a diciembre. O sea, volvemos a lo de siempre. El perro que se muerde la cola. Y sí, porque la expansión monetaria va a seguir a todo trapo. La suba de la tasa de interés va a levantar la emisión para la remuneración de las LELIQ y de los pases, de lo que hemos hablado en otros momentos. Sí. Y bueno, es el perro que se muerde la cola. Alfredo. Lo que queda claro es que sube la inercia inflacionaria que va a heredar el próximo gobierno, ¿no? Eso está claro. Alfredo, le agradezco mucho, como de costumbre, que nos haya acompañado. Ha sido muy, muy amable. Mario, gracias a ustedes. Bueno, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Llero, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. 20 y 47 minutos. Nos han acompañado. Auspició. Comienzo espacio publicitario. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Bueno, muy bien, a las 20:48 les cuento que mañana viernes 25 de agosto a las 18:30 horas se reanudan los conciertos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, obviamente de forma gratuita. ¿Con qué? Con el concierto de la Banda de Viento Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires que dirige el maestro Hernán Aranda. También va a actuar la Banda Sinfónica de Buenos Aires, cuyo director es el maestro Nicolás Chamorro. Esto en el recinto principal, Sarmiento 299, en la esquina de Sarmiento y 25 de mayo. Desde ya esto, como siempre, entrada gratuita a las 18:30 mañana, viernes 25 de agosto. Vamos al encuentro, dale nomás. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad. Esta línea tiene la 2049, tiene la diferencia de atendernos, 2050 ahora, tiene la diferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bien, usted recién, no sé si escuchaba, estábamos cerrando con Gutiérrez Giró, que estaba diciendo que en los próximos meses está calculando, proyectándose una inflación con esta inercia por la devaluación y todo lo que se viene de emisión monetaria del orden del 12%, y ustedes están pidiendo un aumento, no un aumento, sino una asignación extra o un aumento de 100.000 pesos para los jubilados. Cuéntenos, Eugenio. Justamente lo hemos comunicado al Ministerio de Economía y a la dirección de ANSES formalmente, la necesidad de un reajuste extra, es decir, más allá de lo que generó la ley de movilidad, de 100.000 pesos para todos los jubilados y pensionados. Correcto. Y para las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad, que son 1 millón. Esto está relacionado precisamente con el tema que usted señalaba y estaba abordando. Primero, el reajuste del 23.29% anunciado el día 10 por el ministro de Economía
quedó absorbido y con creces por la devaluación del mismo ministro de Economía el día 14, porque fue una devaluación de alrededor del 22%, que es más, cuando se traduce esa devaluación a lo que son precios, sobre todo en la canasta de alimentos, que es la canasta que más pesa en lo que es la vida del jubilado, es una canasta muy pequeña, es más del 25% promedio. Correcto. Por lo cual, fíjese que el reajuste fue un aumento nonato, porque recién se aplica a partir del 1 de septiembre. Y teniendo en cuenta, que la canasta del jubilado, la última oficial que hemos conocido es de los primeros días de abril, con gastos de vivienda en aquel momento eran 202.000 pesos. Cuando nosotros actualizamos esos 202.000 pesos a valores de fines de julio, que es la última inflación que conocemos, estamos en alrededor de 250.000 pesos. Correcto. Si le cargamos en un supuesto, y coinciden casi todos los consultores, un 10% de inflación del mes de agosto, es más, algunos calculan más. 12. Exactamente, pero bueno, solo calculando el 10, llegamos al 1 de septiembre, cuando te cobra el nonato reajuste, a una a una canasta de 275.000 pesos, con haberes que van a ser, para la gran mayoría que tiene la jubilación mínima, de 86.000 pesos, más un bono de 27.000 pesos, es decir, en síntesis 24.000 pesos de lo que están cobrando ahora, más ahora de lo en el mes de agosto. Eugenio, la consulta es esta: lo que ustedes están pidiendo, ¿estos 100.000 pesos es por única vez o que se incorporen directamente? No, que se integre al haber directamente. A todos. Porque, claro, sí, y lo planteamos a todos, ¿por qué? Porque recordemos que lo que ha sido el bono, ese pago en negro que también tenemos cuestionado, sistemático a los jubilados y pensionados de los haberes mínimos, lo que ha hecho es que proporcionalmente los que exceden un poco ese haber mínimo, digamos, hoy está en 80 y va a estar alrededor de, hoy está en 70 el haber mínimo y va a estar en 86 en el mes de septiembre, con el bono 114, esa aplicación del bono, ese pago en negro, ya desde hace un año, en forma sistémica, lo que ha hecho es, en términos nominales, achatar cada vez más la pirámide, porque no lo cobraron aquellos que exceden por un peso, o por 10 pesos, o por 1.000 pesos, ese haber mínimo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, por eso planteamos en esta primera instancia y para el trimestre, porque recordemos que lo que se va a reajustar por ley en septiembre, va a regir hasta diciembre, que es la próxima aplicación de ley de movilidad. Por eso planteamos un reajuste de 100.000 pesos para todos. La va a pagar el otro gobierno ya. Por lo menos lo que estamos planteando son los 100.000 pesos hasta el mes de noviembre incluido como refuerzo, y obviamente es un planteo de los que todavía no se habla, pero es indispensable hacer para quienes son candidatos a ser gobierno en el futuro, para que esto tenga un financiamiento real, efectivo. Eugenio, ya lo hemos charlado muchas veces. Comenzaron a aparecer, por lo menos por parte de Milei, algunas propuestas. Creo que hemos compartido alguna información. No sé si tiene
Sí. Sí. Y una de las cosas que ya yo venía planteando hace años ya como solución, que bueno, generó un conflicto fenomenal este año en Francia, es aumentar la edad jubilatoria. Alguien va a tener que ponerse frente al micrófono, una cadena nacional, para eso sirve la cadena nacional, y decirle: muchachos, ustedes que son más jóvenes van a tener que laburar más, porque hay que aportar más, porque esto así no cierra, ¿no es cierto? No sé si esto... Yo creo que la reforma tiene que ser integral. La variable obvio. edad es uno de los elementos, pero fíjese que con un 50% de trabajo no registrado en negro y a su vez sin que haya aporte fiscal real, salvo por el impuesto al consumo, sí, no es viable. Es decir, hoy estamos en lo que ya hablamos también más de una vez, en un gran programa de subsidios por la edad, es claro. decir, Sí. No tiene ninguna relación con lo que es la historia laboral de las personas. Se ha desvirtuado. Exactamente, el 80% están en esa situación y están ingresando en este momento 800.000 nuevos jubilados que van a esa mínima, a ese subsidio. Por eso, en el mientras tanto, planteamos que, fíjese que hoy ya la situación es de hambre del jubilado. Insumos, decía, que son tanto como la comida importantes en la vida del jubilado, tuvieron aumentos casi del 80% en un mes, y refiero, por ejemplo, a los medicamentos. No hablemos de productos de lujo como la carne. Por eso, el 50%. Por eso es inconcebible, inclusive el ministro, que es un gran farsante en términos de todo lo que es la vida cotidiana, estos asientos contables para ratificar y evitar que entre en default la Argentina, es decir, cosa que aumenta la deuda externa, nunca se acuerda de la deuda interna, que es la vida de aquellos argentinos que hicieron posible esta sociedad. Para cerrar, el planteo que ustedes hicieron desde la Defensoría es formal. Directamente ingresó en el Ministerio de Economía un pedido de una asignación para todos los jubilados. Un reajuste de 100.000 pesos para todos los jubilados del sistema nacional. E insisto, para las pensiones no contributivas por discapacidad, para las personas con discapacidad, que hoy están cobrando 56.000 pesos, Mario. Es absurdo, realmente no. Y nadie habla tampoco de este tema, ¿no? Porque están atados a la jubilación mínima, son el 70% de la jubilación mínima. Eugenio, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable de acompañarnos como de costumbre y formularnos este anticipo, esta confirmación. Gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande, gracias a usted. Igualmente, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Sí, estamos terminando nuestra edición de La Bisagra de este jueves 24 de agosto. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Ecomedios AM 1020 todos los jueves a las 20. Que pasen muy buena semana, esperemos que sea mejor y que se calmen los ánimos y que en definitiva lo que decía al principio, la verdadera grieta, atención con esto, no es la política sino la que se ha generado en la sociedad. Hasta la próxima.